Hola amigos de Factores de Poder, una vez más les doy las gracias por suscribirse a este canal, pero además por seguir semanalmente los análisis que hacemos sobre la situación de Venezuela. Igualmente les doy las gracias por sus comentarios, sus observaciones, sus sugerencias y además sus críticas a estos análisis, porque esto nos ayuda a mejorar la calidad de los contenidos. No estamos acá para simplemente recibir vamos a decir, reconocimientos, aplauso o que la gente sencillamente esté de acuerdo con nosotros. Más allá de estar en acuerdo o en desacuerdo, lo que queremos es presentar elementos para entender la situación, la coyuntura por la cual está atravesando Venezuela. Desde hace cierto tiempo hemos venido planteando que en Venezuela se presentan una serie de características que deben ser tomadas en cuenta a la hora de considerar cuál podría ser el desenlace. Esto lo decimos porque es cierto que hay el desideratum, o sea, el deseo, el anhelo de muchos venezolanos que la grave crisis política y militar que enfrenta Venezuela sea resuelta por la vía de unas negociaciones. Sin embargo, hemos visto que a lo largo de 25 años estas negociaciones solamente han servido para prolongarle tiempo, para otorgarle tiempo al chavismo para que prepare maniobras futuras, y estas negociaciones pues han sido prácticamente un ejercicio de burla sistemática. Hay personas que apuestan con todo el legítimo derecho a una posibilidad de una solución por vía electoral. Nuevamente, hemos tenido 25 años de elecciones tras elecciones y de una u otra manera el chavismo siempre logra imponerse por la vía del fraude, y en esta última oportunidad, del 28 de julio de este año, por la vía pues del robo a mano armada a plena luz del día. Y esto ocurre con la visión que en estos 25 años ha tenido la falsa oposición. Cuando decimos falsa oposición es porque es una oposición que aparenta ser una oposición al régimen, pero en realidad no es una tal oposición al régimen. Esta es una oposición electoral que se contrapone al gobierno de Nicolás Maduro, en su momento, años más atrás, al gobierno de Hugo Chávez, pero es una oposición que no ha logrado entender que ese oponerse, ese contraponerse, no puede ser al gobierno, que es una expresión, es un elemento del Estado, sino que esa oposición debe corresponder al régimen en su totalidad. Esto significa al régimen chavista instaurado en el año 1999 con una constitución que les ha permitido un marco legal para prácticamente hacer lo que les da la gana. Esta situación se mantiene inclusive al día de hoy, después del fraude o del robo a mano armada que perpetró el chavismo el 28 de julio, cuando vemos factores de la oposición, empezando por María Corina Machado, que tratan de justificar su oposición al gobierno chavista de Nicolás Maduro en el marco de la Constitución chavista del año 99. Esto en realidad es un círculo vicioso y es lo que hay que explicarle a la gente. Mientras que se sigan buscando fórmulas para salir de la crisis en nombre de esa Constitución chavista del año 99, no habrá ninguna manera para salir del régimen chavista, lamentablemente. Esta es la realidad que tenemos, esta es la realidad que los políticos de esa falsa oposición no quieren afrontar, y es de alguna manera es un discurso y es una prédica que les ha permitido a ellos atrincherarse en una especie de dogma de decir todo dentro de la Constitución, fuera de la Constitución nada. Y de esta manera seguimos en ese círculo vicioso de negociaciones, elecciones, negociaciones. La única manera, racionalmente hablando, de poder romper con este círculo es rompiendo justamente con la base de ese régimen político que es la Constitución del año 99 y rompiendo con la estructura misma de ese régimen político que es el Estado chavista, que no es el Estado Nacional Venezolano, porque sería el Estado Nacional Venezolano si existiesen pesos y contrapesos que pudiesen actuar
como una manera de ejercicio racional del poder. Este no es el caso. Estamos, como siempre lo hemos explicado, la raíz del problema que tenemos en Venezuela es que tenemos todos los poderes públicos concentrados en la misma camarilla gobernante. Todo el ejercicio y la administración de la legalidad está en manos de la camarilla gobernante. Mientras esto sea así, no hay manera de lograr ninguna solución institucional y menos aún bajo la sombra de esa aberrante constitución chavista del año 99. Sobre este parámetro, sobre este contexto, que es el que nos presenta la realidad, porque la realidad no es que Edmundo González va a llegar a Venezuela el 10 de enero y va a ser juramentado por una Asamblea Nacional y un Tribunal Supremo de Justicia que controla el chavismo, y menos aún que va a tener una Fuerza Armada presidida por Vladimir Padrino López, que se le va a poner firme y va a seguir sus instrucciones, sus órdenes como comandante en jefe. O sea, ese contexto es la metafísica, ese contexto es la ilusión, la fantasía. La realidad es que tenemos una estructura que opera de manera sincronizada para mantener el poder, y esa estructura está en su totalidad controlada por el régimen chavista. Esa estructura no ha dado ni dará muestras de disposición de entregar el poder, a menos que ocurran situaciones que les obliguen a ello. Por eso es que en el marco o en el contexto de esta situación que se nos presenta, nosotros siempre hemos argumentado que el desenlace más probable en Venezuela va a estar de alguna manera intersectado por vías de fuerza. No quiere decir que yo estoy abogando y menos aún celebrando que sea por la vía violenta, sino que Venezuela va a encontrar una salida, sino que como están planteadas las cosas, bloqueadas totalmente las soluciones institucionales, a menos que se caiga en la metafísica y en la fantasía de creer que el chavismo está dispuesto a entregar el poder, cosa que no es así. La única manera es que ocurran eventos de fuerza que no están contemplados en esa constitución del año 99, que tampoco forman parte, digamos, quizás del deseo de algunos operadores políticos, pero que seguramente van a responder a eventos de política externa, vamos a decir, de política internacional o geopolítica, o de política interna, por la vía de algún tipo de fractura, de conmoción interna. Por supuesto, esto siempre lleva a la conversación de qué es lo que está pasando en las Fuerzas Armadas. Y aquí es donde nosotros pues comenzamos a presentar algunas objeciones y algunas precisiones cuando se habla de, entre comillas, las Fuerzas Armadas de Venezuela. De la misma manera, siguiendo la misma lógica que hemos usado para explicar que en Venezuela no existe un Estado Nacional venezolano, bueno, lamentablemente en Venezuela no existen unas Fuerzas Armadas, simplemente como tales, institucionales, al servicio de la nación venezolana. Lo que existe es la Fuerza Armada Chavista. Esta adjetivación es muy importante porque es un reconocimiento a la realidad que está sufriendo esto que dejó de ser una institución para prácticamente convertirse en el brazo armado del régimen y de la claque gobernante en Venezuela. No hay una Fuerza Armada Nacional. Y no es porque es muy fácil decirlo, pero yo estoy obligado a argumentar por qué no existe una Fuerza Armada Nacional. Y no existe una Fuerza Armada Nacional porque en los últimos años el régimen chavista se ha dado a la tarea de purgar cualquier intento de disidencia dentro de la Fuerza Armada. Entiéndase que cuando el chavismo identifica a un militar de una conducta, entre comillas, institucional, de apego inclusive a la ley o a la constitución chavista, pero que por esa fidelidad a ese esquema jurídico legal lo pone en contradicción con sus superiores o con las mismas políticas y la agenda del régimen, esta persona oficial o militar institucional es considerado a partir de ese momento como un sospechoso de intento de levantarse en contra del régimen. El régimen está acá calcando
lo que ha sido la política cubana durante muchos años para identificar personas que potencialmente, aunque en este momento ni siquiera se hayan planteado enfrentarse o levantarse o rebelarse en contra del régimen, pero que ellos ya anticipan que por esa conducta, entre comillas, institucional, apegada a la ley, insisto, a la ley chavista, a la constitución chavista, estas personas son potenciales peligros que ellos identifican y que están neutralizando al comienzo del proceso. Esto es lo que les ha permitido prácticamente promover a los incondicionales con el régimen chavista, y esto lo que ha degenerado es en un proceso de establecer la mediocridad como el estándar para poder ascender en esa Fuerza Armada chavista. Se trata de personas que son incondicionales, que son, complacientes, ¿verdad?, con las instrucciones, con las manipulaciones que hacen sus superiores, y que no tienen, digamos, una idea o un concepto de fidelidad con la nación, con la propia institución armada. Por supuesto que tampoco les importa, ni tienen conciencia, ni la quieren tener, de que hay un deterioro orgánico de esa Fuerza Armada, que también se traduce en un desprecio por parte de la sociedad civil, por parte de la población civil desarmada, hacia unos uniformados que en realidad son vistos como unos esbirros al servicio, pues, del fascismo chavista del siglo XXI. Esta Fuerza Armada, que es complaciente en su totalidad con las formas como el régimen chavista cede el control del territorio para mantenerse en el poder. Esta es una Fuerza Armada que es complaciente con los grupos terroristas, narcotraficantes, guerrilleros, paramilitares en las fronteras. Es una Fuerza Armada que tiene conciencia en sus diferentes rangos, en sus diferentes jerarquías, que la prioridad es linchar a la población civil desarmada, imponerse por las armas contra o sobre la población civil desarmada, pero que acepta como algo normal para el ejercicio de su actividad el tener que convivir y cohabitar con estos grupos irregulares en la frontera, en muchos casos cediendo el control importante del territorio nacional. Esta es una Fuerza Armada que en las discusiones internas que han tenido se han paseado por la posibilidad que efectivamente Venezuela pueda perder el territorio Esequibo. Pero es una Fuerza Armada que entiende que no tiene la capacidad militar y logística para enfrentar a una coalición militar encabezada por Guyana, o en la cual participarían países como Estados Unidos, y que frente a eso ellos están de acuerdo en que, además de hacer un ejercicio de propaganda y de tratar de dar la imagen de que se está defendiendo el Esequibo, ellos entienden que la prioridad no es recuperar el control del territorio Esequibo, sino mantener sometidos a los venezolanos para que el pueblo no se levante y para evitar cualquier foco de disidencia dentro que permita perturbar o una rebelión que termine en el derrocamiento del régimen. Esto quiere decir que estamos frente a una Fuerza Armada para la cual la defensa de la integridad territorial de Venezuela no es una prioridad, pero sí lo es sostener por la vía de la represión y la tortura a un régimen de evidente corte fascista. Pero hay más. Esta es una Fuerza Armada que además se ha corrompido internamente, porque muy pocos militares pueden vivir con estos salarios de miseria que les da el gobierno, que calculados en dólares es algo así como 30 o 50 dólares para un general de la República. La gran mayoría de estos oficiales, la inmensa mayoría, comenzando por el ministro de la Defensa, son personas que tienen que desarrollar actividades ilícitas vinculadas a esquemas de corrupción, que tienen una gran variedad, que van desde el tráfico de drogas, el lavado de dólares, el contrabando, la trata de blancas, y esto es percibido por esa Fuerza Armada como algo normal, porque es el status quo, realmente es la manera, son los valores que manejan ellos, por lo menos para quienes quieren seguir trabajando y actuando como militares. Cuando yo he conversado con personas que han salido de esa Fuerza Armada en los últimos años,
coinciden en una expresión coloquial que repiten con frecuencia y me dicen, mire, ahí no queda hueso sano. Es una manera metafórica de decir que esa Fuerza Armada está absolutamente podrida porque no hay una reserva moral. Y como decía hace unos minutos, no es que yo ad hominem venga a decir acá ante ustedes que esa Fuerza Armada es corrompida, está podrida y que es una Fuerza Armada que no tiene ninguna salvación y de la cual no se puede esperar absolutamente nada. Y esto es lo que irrita a algunos operadores de la falsa oposición, que quieren seguir pensando que le hablan a una posible reserva moral que no existe, pero ellos quieren darle vida, quieren sustantivar algo que no existe simplemente para alimentar el discurso estafador de que posiblemente algo milagroso va a ocurrir. Bueno, posiblemente ocurra, pero no será de esa Fuerza Armada que está hundida en el pantano de su propia corrupción. La medida, en mi opinión, de que poco o nada se puede esperar de esa Fuerza Armada es cuando el régimen chavista logró perpetrar el asesinato del general en jefe Raúl Isaías Baduel. Se dieron las condiciones que han debido promover un estado de alteración, un estado de reagrupamiento de esas facciones que estaban supuestamente luchando por la libertad y por la democracia en Venezuela. Si el asesinato del general Raúl Isaías Baduel no logró conmover a sectores importantes de esa Fuerza Armada, es porque ya en ese momento las reservas morales estaban tan bajas que el nivel era prácticamente de inexistencia. Es cierto, y se ha visto en los últimos años, que han ocurrido intentos de rebelión, pero estos intentos han ido siendo socavados, penetrados, controlados por el régimen chavista y lamentablemente de eso en realidad lo que hemos visto en los últimos años es que frente a la ausencia de una intención orgánica, sistemática, estructurada de producir una rebelión interna dentro de esas Fuerzas Armadas, lo que han hecho muchos oficiales y muchos soldados es desertar. Se van sin pedir permiso porque es bien tonto quien pida permiso porque se estaría revelando, ¿verdad?, como una persona que no cree en esa estructura, y eso es lo que ha venido ocurriendo. Muchas personas, ante la impotencia, ante la ausencia de un plan y la impotencia de poder articular un intento de cambiar esa correlación de fuerzas internamente, lo que optan es por simplemente desertar, y por eso hemos visto que en los últimos años los niveles de deserción de esa Fuerza Armada han ido en incremento. Es curiosamente, hay como una correlación entre en la medida en que la situación política, social, económica se agudiza en Venezuela y en la medida en que se constata que las opciones para salir del régimen chavista no son tan viables como se pensaba, millones de venezolanos abandonan el país, pero cientos de miles de oficiales comienzan a abandonar esa Fuerza Armada porque en realidad pues la gente tiene que sobrevivir, la gente tiene que hacer algo y no hay vacíos en lo social ni en lo político. Lo que hay son flujos y reflujos de situaciones que en realidad lo que hacen es presentar un cuadro donde quizás en algún momento pudo existir la masa crítica suficiente para confrontar a este régimen chavista por la vía civil y militar o por la vía de la rebelión civil y militar, pero ahora esto realmente es una tesis que se ha debilitado, y esto lo digo yo es a la luz de las constataciones que estamos haciendo. Algunas personas, algunos analistas, algunos influencers hablan de manera alegre, quizás para mantener el ánimo y la ilusión de que algo milagroso va a ocurrir, hablan de la existencia de fracturas en esa Fuerza Armada. Yo creo que es inexacto hablar de fracturas. No hay fracturas porque, en primer lugar, no hay bloques conformados. Hay facciones,
Hay facciones de militares que siguen a Diosdado Cabello, que siguen a Jorge Rodríguez, que siguen a Nicolás Maduro, pero estas facciones se funden y se unen a la hora de defenderse a sí mismas frente a lo que significa mantener la hegemonía del régimen y frente a un adversario común que no es otro, no es ni siquiera la oposición, sino frente al pueblo venezolano. Hay facciones, sin embargo, no hay bloques. La ausencia de bloques es lo que nos lleva a pensar que no hay condiciones para eso que algunos quieren provocar por la fuerza del deseo y tratando, como pujando a ver si esto logra algún desenlace, y entonces hablan de una ruptura. Yo mismo hace varios años elaboraba o analizaba la posibilidad de la ruptura, pero eso era hace 5, 4, 5, 6 años atrás, pero ese no es el escenario que está planteado en este momento. Lo que hay son facciones definidas no solamente en base a lealtades particulares, en base a estos personajes que ya les he nombrado, pero también definidas en marcos de negocios específicos. Y por supuesto, estas facciones, muchas de ellas están en conflicto, pero no nos llamemos a engaño. Los conflictos de las facciones internas que operan en esa Fuerza Armada chavista no son entre quienes quieren la libertad o quieren la democracia o quienes quieren la libertad de los presos políticos, incluyendo los presos políticos militares. No, las facciones están enfrentadas por intereses más burdos, intereses más, digamos, prácticos, pragmáticos. Es por la pelea de las rutas para sacar la droga, es por la pelea de ver a qué clase de oficial incondicional van a promover, es por el reparto del botín. Y el reparto del botín es lo que provoca estas luchas de facciones, pero estas luchas no adquieren la dimensión de una fractura porque estos grupos están conscientes que ellos están en realidad en una plataforma que de una u otra manera les permite seguir parasitando al Estado venezolano. Por eso nosotros no compartimos cuando algunas personas hablan de que hay facciones, que hay, por ejemplo, bloques, hay facciones, sí, pensamos que hay grupos, pero estos grupos no tienen ni la entidad ni la pretensión de organizarse para cambiar un régimen. ¿Por qué habrían de levantarse en contra del régimen si están en su mejor momento disfrutándose el robo y el saqueo del Tesoro Nacional? Y por supuesto, al no existir estos bloques que podrían eventualmente provocar una crisis interna, pues obviamente nosotros descartamos la tesis de que existan condiciones para una ruptura militar, y menos aún, como algunas personas han asomado de manera bien audaz, bien traviesa, pero también infantil, argumentando que es posible que algunos... Que el chavismo se pueda dividir en torno a la posibilidad de juramentar o no a Edmundo González. El régimen chavista hay que juzgarlo por lo que está pasando en esa Fuerza Armada, y el termómetro, la manera de medir qué bien o qué mal o qué tan fuerte está el régimen es calibrando lo que está pasando en esa Fuerza Armada. En este momento nosotros no vemos ninguna posibilidad, salvo que ocurran algunos eventos de naturaleza externa, de política exterior, de geopolítica, que pongan contra la pared a una Fuerza Armada que no tiene la capacidad logística ni militar para defender la integridad territorial de Venezuela, y menos aún para ellos defenderse como un cuerpo armado, porque han sido suficientemente devaluados y desarticulados que en realidad lo único que queda de esa institución no es más que un cascarón vacío.